Hola, buenas noches, técnicos de emergencias sanitarias. Bienvenido a vuestro canal, el canal del técnico en emergencias sanitarias. Aunque este vídeo lo veáis hoy, fue grabado el día 29 de octubre, el día del técnico en emergencias sanitarias, ya que fue el día que se creó nuestra titulación. Y quería aprovechar para facilitaros a los que ya estáis trabajando, los que estáis buscando empleo y también a los que estáis realizando el módulo formación profesional de técnico en emergencias sanitarias. Hoy quería contaros un caso clínico que tuve yo. Y fue este verano. Nos pasaron un aviso de un chaval que estaba trabajando en un chalet, haciendo una obra, y se había caído. Pues bueno, nos pasan el aviso y nos piden que recojamos primaria, ya que se ha caído de mucha altura, por lo menos que vayamos de primaria para que haya un médico para que valore el posible alcance de las lesiones, de forma más profunda de la que realizamos nosotros. Y si necesita soporte vital avanzado, pues ya tienes un médico y un enfermero para realizarlo. Pues nada, nos dirigimos al lugar con el equipo del PAC, aquí de la población donde estamos ubicados, y llegamos al lugar del accidente. Y era un chaval que se había subido una escalera apoyada a la pared de la casa, el chalet, para subir al tejado para regalar unas tejas, creo que era. Y al tirar a bajar, la escalera había vencido hacia atrás y había caído de espaldas. Cuando llegamos se quejaba muchísimo de dolor de la espalda, pero no tenía ni humedeo, ni entumecimiento, ni hipotermia, ni ningún signo que nos pudiese hacer pensar que pudiese tener una posible lesión medular. Movía las piernas con mucho dolor, movía los brazos. Al realizar la exploración al doctor, detecta una posible fractura de fémur y al palpar la espalda, por debajo del paciente, lógicamente no se le incorporó, también sentía muchísimo dolor, lo que hacía pensar que pudiese haber alguna fractura vertebral, aunque no hubiese afectación medular. Por lo tanto, procedimos a preparar el colchón de vacío, se le colocó un collarín. Quiero hacer un inciso. Desde el primer momento mi compañero estaba sujetando la cabeza para realizar la inmovilización cervical, ya que es un precipitado, se considera con posibilidad de lesiones cervicales, aunque en ese momento no tenga dolor. Todos sabemos que el XABCDE y las nuevas normativas de inmovilización cervicovertebral marcan que si no hay dolor no se inmoviliza, pero hay unas excepciones, y entre ellas las caídas de más de 1,5 metros, si no me equivoco. Y este chaval se había caído de unos 8 o 9 metros de altura. O sea, que el golpe fue bastante fuerte. Pues nada, procedimos a cargarlo con la camilla de palas, lo pasamos al colchón, que el colchón ya lo teníamos preparado en la camilla, retiramos las palas, hicimos el vacío y lo cargamos en la ambulancia para acabar la exploración. No le puse férula porque al utilizar el colchón de vacío ya va bastante bien inmovilizado, aunque no sería incorrecto ponérsela, se le puede poner. Pero lo veo un poco aparatoso y exagerado poner una férula en una pierna si lo vas a colocar en un colchón de vacío. Si se ha roto un brazo, lógicamente sí, porque el brazo puede quedar fuera del colchón. Pero la pierna no, queda dentro. Por lo tanto, no se la puse. Una vez ya en la ambulancia, continuamos con la exploración. Me puse yo a tomar constantes vitales, le puse el pulsi, saturaba 98, le tomé la tensión, tenía 11,9, bastante buena, un poquito alta la mínima, pero después del susto pues puede ser comprensible.
La enfermera le cogió una vía y debido a que tenía buena tensión, el doctor ordenó que se le colocase analgesia. Se le puso dolantina. Perdón, que estoy con la garganta un poco tomada. Se le puso dolantina y procedimos al traslado. Pasamos a dejar el equipo sanitario en el PAC, el médico y enfermero, el resto de sanitarios, y nosotros continuamos con el traslado al Hospital de la Ribera. Por el camino continué evaluando al paciente, controlando la tensión arterial, seguía siendo buena. La última que pillé, si no recuerdo mal, era de 17, bastante buena, teniendo en cuenta que llevaba dolantina, que es un medicamento que baja algo la tensión arterial debido a que es un mórfico. No la baja como la morfina, pero también la baja. Seguía saturando 98, la frecuencia cardíaca era de 70, bastante buena. El paciente estaba consciente y orientado, hablaba en todo momento, de hecho se puso a contarme cosas de él, ¿no? Empezamos a tener una conversación por el camino y nada, llegamos al hospital y realizamos la transferencia. Pues nada, al mes y algo, este chico me llamó para darnos las gracias porque resulta que tenía rotas 2 vértebras, además del fémur. Y le dijo el traumatólogo que si no hubiésemos actuado conforme actuamos, recogiéndolo con la camilla de cuchara y utilizando el colchón de vacío para el traslado, pues le podíamos haber podido provocar una lesión medular y dejarlo tetrapléjico, porque la fractura estaba bastante alta a la espalda, no me supo decir exactamente dónde, pero me dijo más o menos por debajo del omóplato. Así que esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, darle like. Y si no os darle a dislike. Estáis en vuestro derecho. Y suscribiros y darle a la campanita para que no os perdáis ningún vídeo. Y como siempre digo, nos vemos cuando suenan las sirenas.